Hola a todos, ¿cómo están? Soy Daniel de la Osa y nací en La Habana, Cuba, en el 1962. Bueno, continuamos con el tema Cuba, la gran mentira. Este será el capítulo 2, donde hablaremos mucho de muchas cosas variadas, de aquí y de allá. Pero bueno, una de esas cosas que le ha hecho muchísimo daño al pueblo de Cuba, porque les ha infundido, les ha inculcado un miedo que es cada día mayor y entonces ya es una cosa que forma parte del cubano. Yo les contaba en el último capítulo, en el primer capítulo, que Fidel Castro, cuando él decide hacer estas empresas subversivas, de las cuales nadie conocía de su existencia, él también dedica muchísimos recursos a imprimir, a tatuar en la mente de los cubanos, en el carácter de los cubanos, ese miedo terrible a que siempre me están escuchando. Esto es una cosa que se utilizó en muchos países del mundo, en muchas dictaduras. Es una técnica milenaria, pero que Fidel supo utilizar muy bien, porque entre estas personas había gente que, ya repito, ni eran de la seguridad del Estado, ni mucho menos, generaban ideas. Solamente eran grandes generadores de ideas maquiavélicas. Algunos conscientemente, otros sintiéndose como artistas, como escritores que podían generar situaciones sui generis y que podían eh, imaginar historias de ficción que se aproximaran lo más posible a las ideas que Fidel necesitaba para controlar a la población. Bueno, pues el miedo era una de esas. Cuba sufre desde sus inicios una represión ejemplar. Recuerden los campamentos de la UMAP, donde estuvo Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, la gente de la Nueva Trova, además de muchos otros artistas. Si se te ocurría dejarte el pelo largo, ya eras un enemigo. Aquello formaba parte de la paranoia de aquel gran dictador, de aquel gran loco que fue Fidel Castro. Pero eso no terminó. Eso continuó siendo una manera de control, un sistema de control, lo es hoy aún. Aún imbéciles como Díaz-Canel utilizan el mismo sistema y les da resultados. Claro, hay otra gente que piensa por él. Lo de la inteligencia artificial no es una broma de él. ¿Cómo coño va a pensar si alguien no piensa por él? Por supuesto que necesita una inteligencia artificial. Toda la inteligencia artificial del mundo. La de los segurosos que tiene atrás, la de la gente que lo protege, la seguridad de Raúl. Bueno, la seguridad de Raúl es para que no maten a Raúl, porque a eso en realidad le importa un carajo si matan a Díaz-Canel. La cosa es que estas máquinas de controlar surtieron mucho efecto y junto a ellos también eh, se paseaba por el mundo toda una comitiva de gente que trabajaba para Fidel. Bueno, algunos que estaban en La Habana, ya dije dónde, para protegerle su nidito, y los otros andaban por ahí. Eran sencillamente funcionarios de Fidel. ¿Quiénes eran? Yo conocí, siendo adolescente,
en mi más joven, mi más primera adolescencia. No hay dos, quiero decir, temprano en mi adolescencia. Conocí a este hombre que era verdaderamente un lord inglés. Era un tipo tan bueno, un buen padre de familia, era un hombre con una educación exquisita, que hablaba varios idiomas y que estoy completamente seguro de que no era de la seguridad del Estado. Ese tipo sencillamente trabajaba para una organización que era la que ayudaba a Fidel Castro a mantener las cuentas que él tenía en el exterior. ¿Cómo se hacía? Bueno, pues esta gente, algunos de ellos, gente muy inteligente que podía ser amigos en todas partes, era suficiente ser amigo de un gran banquero para poder entrar en aquel entramado que terminaba convirtiéndose en un gran crédito para Cuba. ¿Cómo se hacía esto? Cuando aquella gente que vendía cosas, por ejemplo, este hombre vendía cosas. ¿Qué vendía? Bueno, pues con un dinero que le había sido asignado, él compraba cosas en el mundo entero que después eran vendidas en otros lugares del mundo, en subastas. Él compraba chatarra, compraba aviones viejos, compraba carcasas de barcos. Estos barcos que al final de la historia terminan en un lugar, en un gran cementerio. Es un cementerio de aviones, de barcos, de lo que fuere. Bueno, pues ahí hay una gran cantidad de material que vender. Y este hombre, una de las cosas que hacía era comprar toda esta chatarra para poderla vender a otros países que la compraban a un precio mayor. Eso es normal, eso lo hacen todos los países del mundo. Pero aquí la diferencia está en que el dinero que se recibía de aquellas transacciones iba directamente a una cuenta en Suiza. Era un hombre tan bueno que no creo que nunca nadie sospechó de él, porque en realidad él hablaba de aquello como si fuera su trabajo. Él era bien pagado, viajaba el mundo entero, su familia estaba bien, tenía una familia también muy linda, muy educada. Su hijo, al cual conocí, es también una gran persona. Bueno, pues aquel hombre no hacía nada malo. Él iba a hacer un trabajo que realizaba y las transacciones al final se hacían al banco que le había sido destinado. Para él eso era normal, hasta que él se dio cuenta y me lo contó. Me lo contó en Alemania. Yo lo había conocido de toda la vida. Y créanme que él sufrió una gran decepción cuando se dio cuenta a quién y a qué estaba siendo destinado aquel dinero, porque eran grandes cantidades de divisas que estaban siendo ingresadas en un banco internacional con un número al cual podía acceder solamente una persona, porque Fidel no confiaba en nadie. Era fácil, para él era muy fácil. No confiaba en nadie, pero si te daba algo que hacer y no lo hacías bien, te desaparecía. Fidel era un matón barato, un matón sin ningún tipo de escrúpulos, un matón que no quería a su familia. Yo conocí también, por lugares donde trabajé en mi vida, conocí también personalmente a uno que otro hijo de Fidel. Ninguno de ellos tenía una buena relación con su padre. Otra cosa que hizo mucho daño en Cuba fue el gran chauvinismo del cubano. Ya el cubano de por sí es chauvinista, ¿no? Hispanoamericano,
vivimos en una isla del Caribe y del Atlántico. Tenemos grandes playas, tenemos una gran cantidad de mar, de agua salada, aunque no hay sal. Pero el chauvinismo de los cubanos llegó a ser una cosa verdaderamente enfermiza. Yo escuché personas decir que la seguridad del Estado cubana era la mejor seguridad del Estado del mundo. Señores, por favor, paren, frenen ahí. ¿Cuál mejor seguridad del Estado del mundo? Una pandilla de fascinerosos muertos de hambre. A no ser las personas que tenían grandes cargos en la seguridad del Estado vivían bien. Pero el resto era gente que trabajaba por pequeños regalitos, por unas habitas de pollo, por 4 jabones. Estas cosas se convertían en una miseria espiritual espantosa. Esa gente eran chivatos porque sí, pero además tan chauvinistas, cubanos al fin, conozco mi pueblo, sé, sé muy bien lo que damos, sé muy bien lo que somos, adoro nuestra cultura, pero el chauvinismo de los cubanos no tiene límites. La seguridad del Estado más eficaz del mundo, porque pudo parar, detener, frustrar más de 600 intentos de asesinato contra el gran comandante Fidel Castro. ¿Están locos o qué? ¿Creen ustedes que alguna organización con poder, con recursos, que intente matar a Fidel 600 veces no lo va a lograr? Vaya, ¿estamos luchando contra qué? ¿Contra un verdadero enemigo? ¿O contra beduinos que venían con su lanza simplemente o con su piedra a matar al comandante? Al cubano lo engañaron mucho, lo hicieron soñar con cosas que no existían. Departamentos de seguridad del Estado, policías secretas, como el Mossad en Israel, como Scotland Yard en Inglaterra, en el Reino Unido, como la policía de la seguridad francesa que se llama Sûreté. La gente les dice Sûreté. Ahí hay eficacia, señores. Porque primero son gente que están muy bien seleccionados, están muy bien entrenados, son muy bien pagados y son personas que viven de asegurar la supervivencia de países enteros, no la supervivencia de un comandante fascineroso que se vistió de verde y se fue para las lomas a esconderse mientras los otros tiraban tiros. No hay comparación. En lo que es seguridad del Estado, no hay comparación. No es posible comparar la seguridad del Estado de Cuba con la seguridad del Estado de ningún país serio del mundo. ¿Con quién lo van a comparar? ¿Con la CIA? ¿Con el FBI? Están locos. Y entonces vemos, estaba mirando ahorita esta partida de viejos, rindiéndole cuentas a Díaz-Canel, que es otro incapaz, que es otro ineficaz, que es otro tonto del bote, que piensa que él está muy bien protegido. Si aún está vivo, es porque a mucha gente les interesa que lo esté. En Cuba le interesa a Raúl Castro que esté vivo, a Ramiro Valdés y a todos los demás, a los grandes, a los que verdaderamente mandan. Tener este imbécil ahí como culpable de todo y que saben que en caso de que algo pase, de que se vire la tortilla, bueno, pues va a ser la primera diana, va a ser el primer tipo a apresar para pasarlo por la piedra a él
a su tonta señora y a todos cuantos encuentren dentro de la familia que puedan tener que ver con aquella represión actual, la represión del día de hoy. Tienen el culpable, es Díaz-Canel. Los otros escaparán. Los avioncitos de Raúl y Ramiro y eso deben estar preparados. Yo no pienso que les vaya a ser muy fácil esconderse, porque hay muchas personas que les desean el mal. Pero bueno, cada cual con su condena. Esto es otra cosa que contribuyó a la gran mentira cubana, hacernos creer que Fidel estaba muy protegido, que, claro, estaba protegido, tenía 10.000 tipos detrás de él y 25 círculos de seguridad. Bueno, me imagino que eso es suficiente protección para defender a un tipo que al final de la historia en el mundo ni decide ni cambia nada. Lo único que hizo fue mandar a su colonia de abejas, entre otros, este hombre que conocí, que fue un gran hombre, a buscar dinero por todas partes y a ingresarlos en cuentas en el exterior. No sueñen con que el dinero que llegaba a Cuba, Fidel lo sacaba y lo ponía en una cuenta en Suiza. Ese dinero no llegó jamás a Cuba. Estos dineros, resultado de estos canjes, de estos negocios, de estas transacciones que hacía este puñado de abejas inteligentes, verdaderamente inteligentes, que tenía Fidel trabajando en el exterior, que estaban a otro nivel, eran bien pagados, nadie sabía quiénes eran. En Cuba todos llevaban un perfil relativamente bajo, ninguno vivía en el centro de La Habana, vivían en la periferia, para que nadie se diera cuenta de que vivían relativamente bien. Bueno, pues esta era la gente que verdaderamente lograba aquellos préstamos que se le hacían a Cuba para nunca ser devueltos. Una compañía fundada por Fidel Castro, poco a poco. Él fue integrando esto poco a poco porque era maquiavélico, pero tampoco era una eminencia. Esta gente que califica hoy a Fidel como una gran eminencia, como el tipo más inteligente del mundo, no coman mierda. ¿Qué va a ser el tipo más inteligente del mundo? Para todo el mundo estaba claro que era un dictador. Para todo el mundo estaba claro que era un ladrón, un gran proxeneta. Este es el capítulo 2. Vamos a continuar hablando porque nos queda aún para el próximo capítulo. Nos quedan muchos temas que tocar, que sé que son interesantes. Pero bueno, por hoy vamos a terminar porque no los quiero cansar, no los quiero aburrir con mi interminable labia, léxico, discurso. Espero que estén bien. Yo, por mi parte, de veras que les deseo todo lo mejor, sobre todo mucha salud y prosperidad. Que Dios los bendiga a todos. También. Cuídense mucho, no hablen mal de nadie. Hasta la próxima. Cemento, canilla,